A lo largo de los años, desde este hermoso púlpito del centro de conferencias, hemos recibido magníficos consejos, inspiración, instrucción y revelación. En ocasiones, los discursantes han utilizado comparaciones asociadas a sus áreas de conocimiento y experiencia para ilustrar clara y poderosamente algún principio del Evangelio de Jesucristo. Es así, por ejemplo, que hemos aprendido en cuanto a aviones y vuelos, en los cuales un pequeño desvío inicial nos puede conducir a un lugar muy distante de nuestro destino original. Así también, hemos aprendido de una comparación del funcionamiento de nuestro corazón físico con el potente cambio de corazón requerido para responder a la invitación del Señor de seguirle. Esta vez, quisiera humildemente agregar una comparación inspirada en un área del campo de mi preparación profesional. Me refiero al mundo de la ingeniería civil. Desde que inicié mis estudios universitarios, soñaba con el día en que hubiera cumplido con los requisitos para calificar para tomar la clase en la que se me enseñaría a diseñar edificios y otras estructuras de manera que estos pudieran ser considerados como antisísmicos. Finalmente llegó el gran día de mi primera clase de esta materia. Las primeras palabras del profesor fueron las siguientes: seguramente ustedes están ansiosos por iniciar este curso y aprender a diseñar estructuras antisísmicas, ante lo cual muchos asentimos con nuestras cabezas. Luego, el profesor dijo: lamento decirles que eso no es posible, ya que yo no puedo enseñarles a diseñar un edificio que esté en contra, que sea anti o que se oponga a un terremoto. Eso no tiene sentido, porque los terremotos de todas maneras ocurrirán, independientemente de que a nosotros no nos gusten. Luego agregó: lo que sí les puedo enseñar es a diseñar estructuras que sean sismo resistentes, estructuras que puedan resistir la fuerza proveniente de un sismo, de manera que esa estructura permanezca en pie sin sufrir daños mayores y así pueda continuar prestando el servicio para la que fue concebida. El ingeniero realiza los cálculos que le permiten conocer las dimensiones, las calidades y las características de las fundaciones, columnas, vigas, losas y otros elementos de la estructura que está diseñando. Estos resultados son trasladados a planos y especificaciones técnicas, los que deberán ser seguidos estrictamente por el constructor a fin de materializar la obra y así ésta cumpla con el propósito para la que ha sido diseñada y está siendo construida. Aunque han pasado más de 40 años desde esa primera clase de ingeniería sismo resistente, recuerdo perfectamente ese momento en el que comencé a obtener un entendimiento más completo y profundo de la vital importancia de que ese concepto estuviera presente en las estructuras que diseñaría en mi futura vida profesional. Pero no solo eso, sino más importante aún, que estuviera permanentemente presente en la edificación de mi propia vida y en las de aquellos sobre quienes pudiera ejercer una influencia positiva. Cuán bendecidos somos al contar con el conocimiento del plan de salvación creado por nuestro Padre Celestial, con el Evangelio restaurado de Jesucristo y con la dirección inspirada de profetas vivientes. Todo lo anterior constituyen los planos y las especificaciones técnicas divinamente diseñados, los cuales nos enseñan claramente cómo construir vidas felices, vidas que sean resistentes al pecado, resistentes a la tentación, resistentes a los ataques de Satanás, que es quien busca con desesperación frustrar nuestro destino eterno junto a nuestro Padre Celestial y junto a nuestras amadas familias. El Salvador mismo, al iniciar su ministerio, quedó solo para ser tentado por el diablo. Pero Jesús salió airoso de esa gran prueba. ¿De qué habría servido tener una actitud anti-Satanás o anti-tentación? Lo que hizo Jesús salir triunfante de esos momentos tan difíciles fue su preparación espiritual, la que le permitió estar en condiciones para resistir las tentaciones del adversario. ¿Cuáles fueron algunos de los factores que ayudaron al Salvador a estar preparado para ese momento crucial? Primeramente, él había ayunado por 40 días y 40 noches, ayuno que debe haber estado acompañado de constante oración. De manera que, aunque estaba físicamente débil, su espíritu estaba muy fortalecido. Aunque, afortunadamente, a nosotros no se nos pide que realicemos ayunos de esa duración, sino tan solo de 24 horas y una vez al mes, el ayunar nos entrega fortaleza espiritual y nos prepara para ser resistentes a las pruebas de la vida. En segundo lugar, en el relato de las tentaciones a las que fue sometido el Salvador, vemos que él siempre respondió a Satanás teniendo escrituras en su mente, citándolas y aplicándolas en el momento apropiado.
Cuando Satanás lo tentó para que convirtiera las piedras en pan, y así él pudiera saciar el hambre que tenía luego de su largo ayuno, el Señor le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, estando el Señor en el pináculo del templo, el diablo intentó tentarle para que él demostrara su poder, a lo que el Señor con autoridad le respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ante el tercer intento de Satanás, el Señor le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solamente servirás. El paso de un terremoto deja su huella aún en las estructuras correctamente diseñadas y construidas. Consecuencias tales como quizás algunas grietas, muebles y cielos rasos caídos, vidrios quebrados, etc. Pero ese edificio bien diseñado y construido cumplirá su propósito de proteger a sus ocupantes y con algunas reparaciones recuperará su condición original. De manera similar, los embates del adversario también pueden causar algunas grietas o algunos daños parciales en nuestras vidas. No obstante nuestros esfuerzos por edificarlas siguiendo el perfecto diseño divino. Estas grietas quizás podrían manifestarse a través de sentimientos de tristeza o de pesar por haber cometido algunos errores y no haber hecho todo de manera perfecta, o por sentir que aún no soy tan bueno como quisiera ser. Pero lo verdaderamente relevante es que, por haber seguido los planos y especificaciones divinamente diseñados, es decir, el Evangelio de Jesucristo, aún estaremos en pie. La estructura de nuestras vidas no habrá sido derribada por causa de los intentos del adversario o por situaciones difíciles que hayamos tenido que enfrentar, sino que estaremos listos para seguir adelante. El gozo prometido en las Escrituras, como el propósito de nuestra existencia, no debe entenderse como que no tendremos dificultades y pesares, que no tendremos grietas como consecuencia de las tentaciones, de la adversidad o de las pruebas propias de la vida terrenal. Ese gozo tiene que ver con la perspectiva sobre la vida que obtuvo Nefi cuando dijo: habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo, no obstante, altamente favorecido del Señor todos mis días. Todos sus días, aun los días en que Nefi sufrió la incomprensión y el rechazo de sus propios hermanos, aun cuando éstos lo ataron en el barco, aun el día en que su padre Lehi falleció, aun cuando Lamán y Lemuel llegaron a ser los enemigos mortales de su pueblo. Aún en esos días difíciles, Nefi se sintió altamente favorecido del Señor. Podemos tener la tranquilidad de que el Señor jamás permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Alma nos invita a que velemos y oremos incesantemente para que no seamos tentados más de lo que podamos resistir, y así seamos guiados por el Santo Espíritu, volviéndonos humildes, mansos, sumisos, pacientes, llenos de amor y de toda longanimidad. Lo mismo se puede aplicar a las pruebas de la vida. Amón nos recuerda las palabras del Señor: sufrid con paciencia vuestras aflicciones, y os daré el éxito. El Señor siempre nos provee una salida cuando enfrentamos la adversidad, la tentación, la incomprensión, las enfermedades y aún la muerte. Él ha dicho: y ahora de cierto os digo, y lo que digo a uno lo digo a todos: sed de buen ánimo, hijitos, porque estoy en medio de vosotros, y no os he abandonado. Él jamás nos abandonará. Ruego que podamos continuar edificando diariamente nuestras vidas, siguiendo los planos y especificaciones técnicas del diseño divino realizado por nuestro Padre y llevado a cabo por nuestro Salvador Jesucristo. Así, por causa de la gracia que llega a nosotros por medio de la expiación de nuestro Salvador, lograremos construir una vida resistente al pecado, resistente a la tentación, y una vida fortalecida para soportar los momentos tristes y difíciles de la vida. Y más aún, estaremos en condiciones de acceder a todas las bendiciones prometidas por causa del amor de nuestro Padre y de nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. A lo largo de los años, resistant to sin, resistant to temptation,
and strengthened to endure the sad, difficult times in our lives. And furthermore, we will be in condition to access all the blessings promised through the love of our Father and our Savior. In the name of Jesus Christ, amen.